Hola a todos, vamos a continuar con nuestros videos. En este caso vamos a trabajar en el capítulo 6 que se llama Análisis de estructuras. Primero, antes de comenzar, aclaro que todas las imágenes son tomadas de nuestro libro de texto, ¿no? Del Byron Johnston. Bueno, eso es por cuestiones de derecho de autor, ¿no? ¿Okay? Entonces todas nuestras imágenes son tomadas de este libro. ¿Perfecto? Muy bien, entonces continuamos, fíjense. En este caso, el objetivo es analizar estructuras que se encuentren en equilibrio, ¿ok? Todos se encuentran en equilibrio. Por estructura vamos a entender como todo sistema que está conformado de un conjunto de elementos unidos entre sí de alguna manera y con la finalidad de soportar un conjunto de cargas para alguna aplicación. Entonces, en ingeniería hay muchísimas aplicaciones, puentes, edificios, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y bueno, pues una clasificación muy burda de esas estructuras son armaduras, armazones y máquinas, ¿perfecto? La diferencia entre una armadura y un armazón es que en los elementos de las armaduras van a ser sistemas que van a estar, los elementos van a estar sujetos a un conjunto de dos fuerzas, mientras que en los armazones por lo menos va a haber un elemento que va a estar sujeto a tres fuerzas o más fuerzas. A esto le vamos a llamar multifuerza. Es una convención, ¿ok? Entonces multifuerza vamos a entender por tres fuerzas o más actuando sobre algún elemento. ¿Perfecto? Entonces viene, por ejemplo, ¿qué es un elemento multifuerza? Bueno, es un cuadro de bicicleta. En un cuadro de bicicleta hay varias fuerzas actuando sobre el mismo sistema. Y bueno, pues esto lo vamos a explicar muy bien con ejemplos. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues fíjense, vamos a comenzar con armaduras muy simples. Fíjense en esta armadura que está aquí. ¿Cuántos elementos tiene? Miren, un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos. Y bueno, tenemos fuerzas externas. Es una carga externa. Noten cómo está actuando en el punto D, que es las uniones. ¿Ok? Y bueno, pues en general vamos a tener reacciones. Esto está soportado sobre alguna estructura, entonces vamos a tener aquí en general una reacción en A, una reacción en B. Y las reacciones, bueno, pues tienen mucho que ver con cómo es el conjunto de fuerzas externas que están actuando sobre la armadura. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues como les mencioné, eso está unido de alguna manera. Bueno, aquí noten que es un conjunto de tornillos, de birlos, no sé. Aquí tengo quizás pueden ser pernos, a lo mejor puede ser soldadura, ¿ok? Entonces eso puede estar unido de alguna manera de acuerdo a la finalidad de esto, ¿no? Y la finalidad pues tiene que ver con la aplicación, tiene que ver para qué es, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver esto, insisto, en puentes, ¿no? en edificios, etcétera, etcétera. Entonces, en general vamos a estudiar esto en unos segundos. Entonces, bueno, pues una simplificación que tiene que ver con nuestro programa es estudiar estructuras planas. Entonces nos vamos a concentrar en esto. No es que las estructuras tridimensionales sean menos divertidas, de hecho son las más divertidas, pero bueno, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de programa, nos vamos a concentrar en las estructuras planas. Voy a regresar a este dibujo más adelante, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa con estructuras planas, ¿no? Fíjese, a ver, uno de los elementos de la estructura plana, uno de los elementos, ¿verdad? Pues es una pieza como estas, ¿ok? Si solamente actúan dos fuerzas sobre el elemento y se encuentran en equilibrio, ¿ok? Ya lo vimos en un video anterior. Estas dos fuerzas no les queda de otra más que actuar sobre la misma línea de acción, tener la misma magnitud y la dirección opuesta, ¿ok? Que eso significa sobre la misma línea de acción. Y además deben tener la misma magnitud, ¿ok? ¿Perfecto? Y dirección opuesta. Y bajo esa hipótesis de equilibrio, estas dos fuerzas actuando en equilibrio no les queda otra más que tener direcciones opuestas o direcciones encontradas. Cuando tienen direcciones opuestas decimos que el elemento se encuentra bajo tensión. Cuando las fuerzas se encuentran en dirección encontrada decimos que el elemento se encuentra bajo compresión. Y aunque este curso trata sobre cuerpo rígido, ¿verdad? Más adelante, cuando estudien los módulos de elasticidad, ahí tendremos que tomar en cuenta
cuánto es lo que se dilata, cuánto es lo que se comprime, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta ahorita solamente es importante saber si es de tensión o es de comprensión, para de que después en un curso más adelante, de mecánica de materiales, ustedes logren incorporar esta nueva hipótesis de realidad. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues algunos de los ejemplos de estructuras planas, algunos de ellos llevan los nombres de los personajes que los descubrieron, que los trabajaron, que los inventaron. Y bueno, pues estas iban a ser las estructuras que íbamos a trabajar para los puentes de espagueti. Si ustedes pueden hacer un puente de espagueti en su casa, ¿no? Acuérdense, no salgan de su casa. Pues si lo pueden hacer, bueno, pues pueden ustedes trabajar o comenzar con estas primeras estructuras, ¿ok? Bueno, como les comencé, vamos a trabajar con este ejemplo, ¿ok? Esa es nuestra primera armadura, muy simple, nuestra primera estructura, ¿verdad? Tengo una reacción en A, una reacción en B y esta fuerza externa P, ¿ok? Entonces, bueno, su diagrama de cuerpo libre de toda la estructura está ilustrada en este dibujo 67A. Aquí tenemos la estructura. Pues como les comenté, en general las reacciones pues pueden tener distintas componentes, ¿no? Y eso va a depender de las cargas externas, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, esta carga externa tú la puedes controlar. Si esta carga externa es vertical, a las reacciones no les va a quedar otra más que ser verticales, porque piénsenlo, si me fijo en la estructura completita, ¿quiénes son las fuerzas que están actuando sobre la estructura completa? Es esta fuerza externa P, y lo cual significa que la suma de esta fuerza más esta fuerza tiene que ser 0. Eso significa que el sistema se encuentra en equilibrio, ¿ok? Entonces eso restringe a las componentes de reacción, ¿ok? En general pueden tener componentes horizontales, en este caso, ¿verdad? En general las pueden tener, pero a veces se simplifican, ¿verdad? Insisto, depende mucho de las cargas externas. A veces se simplifican de alguna manera. Y esto, bueno, pues esto lo voy a mencionar con ejemplos más adelante. ¿Perfecto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense, a ver, la filosofía de este capítulo es muy simple. No vamos a aprender nada nuevo. Vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de torcas igual a 0, sobre el sistema, y punto, se acabó. Eso es toda la teoría, es decir, no vamos a aprender nada nuevo. Vamos a aprender algunos trucos, fíjense. Entonces, filosóficamente, y esto quizás es el aporte más valioso de este capítulo, y es lo siguiente, miren, pensemos en geometría. Tomemos esta estructura plana. Geométricamente está conformada por ¿qué? Fíjense, geométricamente. Está formada por puntos, que son objetos geométricos de dimensión 0. Fíjense, son 4 puntos. Tengo aristas. Aquí están 3 aristas de un triángulo. Aquí están aristas de otro triángulo. Y por supuesto también tengo el triángulo grande. Entonces, fíjense, geométricamente, ¿de qué está hecho esta estructura? Geométricamente. 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5 aristas. Y también geométricamente, más no real, ¿no? O sea, en el sentido físico, ¿no? Geométricamente tenemos aquí un triángulo, 2 triángulos y el triángulo grande. Y geométricamente esta estructura geométricamente está hecho de esos ingredientes. Entonces, decimos que un sistema se encuentra en equilibrio si solamente si todos sus elementos se encuentran en equilibrio. ¿Quiénes son sus elementos? 4 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 aristas, y un triángulo, 2 triángulos y el triángulo completo. ¿Ok? Entonces un sistema se encuentra en equilibrio si todos estos elementos geométricos se encuentran en equilibrio. ¿Qué es el primer análisis que vamos a estudiar? Se le llama el análisis de nodos. Significa que me voy a fijar en todos los nodos, son 4 nodos. Si el sistema se encuentra en equilibrio, estos 1, 2, 3, 4 nodos se encuentran en equilibrio. Como son objetos geométricos de dimensión 0,
Ujú. Va a ser relevante, no trivial, la sumatoria de fuerzas igual a 0. So, sumatoria de fuerzas igual a 0 en A, sumatoria de fuerzas igual a 0 en B, lo mismo en C, lo mismo en D. Porque la sumatoria de torcas, ¿verdad?, asociado solamente a este punto, resulta trivial. Entonces, toda la información no trivial va a estar contenida en la sumatoria de fuerzas en este punto, ¿ok? Insisto, solo estoy tomando los nodos. Por eso se trivializa la sumatoria de torcas igual a 0. Es decir, ahorita me es inútil utilizar esa ecuación, porque es trivial, ¿ok? ¿Cuándo empieza a ser relevante? Cuando los objetos ya no son puntos. Si yo me fijo en este elemento, una arista, aquí sí ya es relevante la sumatoria de torques igual a 0. Si yo elijo este triángulo, ¿verdad?, como ya no es un objeto de dimensión 0, aquí también es relevante la sumatoria de torques igual a 0. ¿Ok? Entonces les adelanto de una vez todo el capítulo. Si hago equilibrio sobre los nodos, sobre los puntos, se llama análisis de nodos. Si yo hago análisis sobre aristas y o triángulos, se le llama análisis de secciones. Y si yo hago una mezcla del análisis de los tres objetos geométricos, puntos, aristas y caras, ¿verdad?, eso va a ser un análisis mucho más eficiente, ¿ok?, para resolver la estructura de equilibrio de la estructura, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos con solamente nodos. Entonces me fijo en los nodos. Entonces me fijo en este punto. Una vez que yo selecciono el sistema físico para estudiar, todo lo que es externo a él se convierte en una fuerza externa. ¿Quiénes son las fuerzas externas? Este elemento actúa sobre A, este elemento actúa sobre B. Que lo puedo pensar como que C está actuando sobre A, como que D está actuando sobre A, y la reacción que está actuando sobre A. Entonces tengo una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas. ¿Ok? Y esas tres fuerzas las tengo que analizar, las tengo que sumar, y eso me tiene que dar 0, están en equilibrio. Lo mismo que con C, una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas. Lo mismo con D, una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas. Que es esto que está aquí. Y lo mismo con D, una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es el análisis de las ecuaciones de equilibrio sobre cada nodo. En este caso, solamente basta con hacer sumatoria de fuerzas igual con 0. ¿Qué pasa con el nodo A? Fíjense. En general tiene dos componentes, ¿ok? Aquí, por alguna razón, el libro solo puso una, pero bueno. Bueno, hay una razón, ¿no? Más adelante lo vamos a trabajar con un ejemplo numérico. Pero en general, eso tiene dos componentes, ¿perfecto? Entonces, bueno, pues, es un punto que se encuentra en equilibrio, hay tres fuerzas actuando, y la configuración de tres fuerzas actuando sobre un elemento en equilibrio, ¿verdad?, tiene que cumplir con algo, tiene que cumplir que sus líneas de acción tienen que intersectar en ese punto o ser paralelas, ¿ok? O ser paralela, simplificado, y luego converger sus líneas de acción en un punto, ¿ok? Entonces, en este caso no son paralelas, entonces las tres fuerzas tienen que converger en un punto. Lo mismo ocurre aquí en el nodo C, lo mismo ocurre aquí en el nodo B. En el punto D, fíjense, en el punto D lo que tenemos son cuatro fuerzas, ¿no?, actuando. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, vean, tengo aquí las fuerzas actuando sobre el nodo, y su sumatoria tiene que ser 0. ¿Qué significa? Que si yo sumo esta, y luego le sumo esta, y luego le sumo esta, y luego le sumo esto, todo tiene que regresar a 0. Es decir, fíjense, a ver, aquí 0. Entonces sumo esta fuerza, sumo esta fuerza, sumo esta fuerza y llegué a 0. Entonces todas las fuerzas tienen que ser 0. Eso es un 0. Sumo esta fuerza y sumo esta fuerza. Llegué a 0. Lo mismo aquí, miren, tomate este punto. Tengo esta fuerza, le sumo esta fuerza, le sumo esta fuerza. Todo tiene que sumar 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son lo que vamos a ocupar. Entonces, si se fijan, esta es la clase de la secundaria, ¿no? Esos son el paralelopípedo, ¿no?, la regla del paralelogramo que aprendimos en la secundaria, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Muy bien. Más casos particulares, ¿no? ¿Qué pasa si tengo, pues, esta estructura?
¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, aquí es importante empezar a introducir cuál va a ser la notación para analizar esto. La notación es una parte muy, muy importante del análisis. ¿Ok? Es muy, muy, muy relevante. Las fuerzas que actúan sobre el nodo D, fíjense, me voy a regresar aquí. Las fuerzas que actúan sobre el nodo D es la fuerza de B sobre D, C sobre D y A sobre D. Y esas fuerzas vamos a convenir a escribirlas como la fuerza que actúa D sobre B, la voy a escribir fuerza DB. La fuerza de C sobre D voy a convenir a escribirla DC. Y la fuerza de A sobre D voy a convenir escribiéndola DA. Es decir, hay una regla que vamos a seguir. Que la primera letra es la del nodo. Y la segunda letra es del agente externo. Miren, fíjense en el nodo A. Esta es la fuerza de reacción. Esta fuerza FAD es la fuerza de D sobre A. D sobre A. ¿Okay? Entonces la convención es que la primera letra denota al nodo que se está analizando. Entonces, por ejemplo, aquí, las fuerzas que actúan sobre el nodo A, ¿quién serían? Miren, AD, que sería esta que está aquí. Y luego esa sería AB, esa sería AE, y esa sería AC. ¿Perfecto? Entonces, bueno, pues, sumo estas cuatro fuerzas y me tiene que generar este paralelogramo cerrado, porque eso significa que la suma de las cuatro fuerzas sea 0, ¿ok? Es decir, ¿qué pasa si alguna de esas figurillas no fueran cerradas? Pues significa que la sumatoria de fuerzas no es 0. Y eso, pues, no es ningún problema, pero implicaría que no está en equilibrio. Entonces, todo lo que hagamos en este capítulo se encuentra en equilibrio, por lo tanto, todos estos paralelogramos, ¿no? estos polígonos, tienen que ser cerrados, ¿ok? Sigamos analizando, fíjense. ¿Qué pasa si quito este elemento y lo sustituyo con una fuerza externa P? Me queda algo muy similar a esto. Ahora estoy cambiando a la fuerza, posiblemente a la AE, por ejemplo. Esta la estoy cambiando por P. ¿Sale? Igual, y debe de cerrar. El paralelogramo debe de cerrar. ¿Qué pasa si apago esta fuerza? Pum, la apago. ¿Qué implica? Fíjense, eso es muy simple, pero es muy ilustrativo. Si yo apago la fuerza P, la fuerza de C sobre A, o sea, la fuerza AC, tiene que ser 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Es muy simple, fíjense. Déjenme explico por qué es 0. Es 0 porque suponte que tienes esta fuerza y esta fuerza. Suponte que la fuerza FAC no es 0. Si no es 0, pues bueno, pues aquí está presente. Si yo simplifico estas dos fuerzas, si yo las sumo, pues la resultante me dará esta flecha larga. ¿Ok? Entonces al final solo me queda esta flecha larga sumado con la fuerza AB. Y solo tengo dos fuerzas. Esta flecha larga que ven aquí, esta, y la fuerza FAB. Y son las únicas que me quedan ya. Esta fuerza larga que simplifica a la FAD y a la fuerza FAC y la fuerza AB. Solo son dos fuerzas. Dos fuerzas actuando sobre un elemento en equilibrio solo tiene un destino posible. O ser 0 o estar sobre la misma línea de acción. Y esta fuerza que está aquí no se encuentra sobre la misma línea de acción de esta fuerza. Entonces eso contradice el hipótesis de equilibrio. La solución, ¿verdad?, de este caso es que la fuerza AC tiene que ser 0. Entonces vean, insisto, y lo podemos ver con la siguiente imagen. Si solamente dos fuerzas han actuado sobre un elemento y se encuentran en equilibrio, tienen que estar sobre la misma línea de acción. Nadie les está preguntando. Tienen que estar sobre la misma línea de acción, si no, eso viola la condición de equilibrio. ¿Okay? Entonces vean esos argumentos muy simples, pero que al final pues ayudan a resolver. A ver, entonces si ya entendimos, entender este dibujito será muy simple. Tengo estas dos fuerzas. ¿Puede estar en equilibrio esto? No. Y si insistimos en que se encuentre en equilibrio, tiene que ser 0.
De otra manera, no pueden estar en equilibrio porque no están sobre la misma línea de acción. La única manera que se encuentren en equilibrio es que me regrese este caso. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ser sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Perfecto? Si no, eso no está en equilibrio. Muy bien. Y bueno, pues ya como les insisto, son truquitos que les he estado mencionando. La verdad es que esto uno lo aprende, esto uno lo domina hasta que uno empieza a mover las letras con los ejemplos. Entonces, bueno, continuemos, fíjense. Este es el problema P6.4. Y consiste en pues un puente, fíjense, sujeto a un conjunto de fuerzas externas, una fuerza externa, 2, 3, 4 fuerzas externas y 2 reacciones. ¿Sale? Noten que este soporte tiene rodillitos, mírenlos. Es bien importante ser observadores. ¿Por qué? Porque esos rodillos, si se mueven sin fricción, significa que la única fuerza que actúa aquí es normal. Y miren, esta observación trivial tiene implicaciones. Noten que esta fuerza es vertical, 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 vertical. Y esta reacción es vertical. Entonces, fíjense, todas estas fuerzas externas son verticales. La otra fuerza externa es la reacción en F. Como todas las demás son verticales, a esta reacción en F no le queda otra más que ser una reacción vertical. Porque de otra manera, nada compensaría su componente horizontal. Y eso implicaría que se rompe la hipótesis de equilibrio. Entonces es bien importante ser bien observadores con los dibujitos, ¿no? Entonces, esta fuerza es vertical porque tiene rodillitos sin fricción. Entonces, vertical, 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 vertical. Y la suma con esto tiene que ser 0. Entonces, si yo tomo este elemento y lo despejo, este elemento es igual a la suma de vertical, 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 vertical. Entonces, este no le queda otro más que ser vertical. Entonces, de entrada, la primera observación es que esta reacción es vertical y no le queda de otra. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay que hacer con este problema? ¿Qué hay que resolver todo? ¿Qué significa todo? Quiero conocer todas las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los elementos. ¿Ok? Todas las fuerzas que actúan sobre cada uno de los elementos. Quiero saber cuál es el elemento que más carga, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante para tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, demuestro que este elemento es el que más carga, bueno, pues entonces este elemento yo lo puedo elegir de cierto material apropiado, puedo elegir cierta aleación. Si yo sé que este material, este que está aquí es, pues, vamos a decir que no hace nada, bueno, pues entonces yo puedo elegirlo de un material más barato, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces sí, es importante saber eso. También es importante saber si las fuerzas son de compresión o son fuerzas de tensión, porque los materiales no responden de la misma manera ante una fuerza de tensión que ante una fuerza de compresión en general. ¿Ok? Entonces, sin embargo, esos aspectos, no los vamos a trabajar en este curso. Esto ustedes lo van a trabajar en otro curso. Se llama mecánica de materiales. ¿Ok? Perfecto. Entonces primero tiene que dar claro qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer de este ejercicio? Encontrar todas las fuerzas sobre cada uno de los elementos. Es decir, ¿cuántas incógnitas hay? Vamos a contarlas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 elementos aristas. Entonces quiero 9 fuerzas. ¿Verdad? Y además también desconozco el valor de las reacciones. Son 9, 10, 11. ¿Ok? Entonces tengo cierto sentido lo que estoy diciendo es que tengo 11 incógnitas. Algunas de ellas van a ser muy simples. Miren, fíjense, ¿por qué simples? Fíjense, este problema tiene simetría, miren. Aquí mide 1.5, aquí mide 1.5. Noten que la fuerza que actúa aquí y la fuerza que actúa acá tienen que ser iguales. Por simetría, esas dos tienen que ser iguales. Igual magnitud, diferente dirección, de hecho dirección opuesta. Además, la tercera ley de Newton también lo dice, ¿verdad? Entonces,
vamos a seguir viendo eso. Por ejemplo, fíjense, esta fuerza que está aquí y esta fuerza que está acá también van a tener la misma magnitud. Obviamente no la misma dirección, miren. ¿Ya lo vieron? Entonces, bueno, pues esta que está aquí debe tener la misma magnitud que este que está acá. Y este que está aquí debe tener la misma magnitud que esta que está acá, por simetría. Ahora, si aquí le pongo 15, le pongo 14, le pongo 2 o 3, ya se rompe la simetría, entonces ya no es cierto. Pero aquí es como si le pusieras un espejo aquí a la mitad. Mira. Entonces todo lo que digas para acá se replica aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, pero insisto, esto es porque es el ejemplo simple, ¿no? Ahora, yo lo voy a resolver y no voy a asumir la simetría. Es decir, me voy a olvidar de lo que acabo de decir. Entonces, bueno, comenzamos. ¿Cómo lo voy a resolver? Por método de nodos. Solamente me fijo los nodos. Entonces me fijo en el nodo A. Si me fijo en el nodo A, para comenzar, digamos, de manera, pues, de acuerdo al abecedario, nos acordamos de la primaria, ¿no? ¿Verdad? A. ¿Quiénes son las fuerzas que actúan sobre A? Bueno, hay una fuerza externa, 7 kilonewtons, la cual le voy a llamar F1. Entonces a esta le voy a llamar F1. Esto es F1, este le voy a llamar F2, este le voy a llamar F3 y este le voy a llamar F4. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿quién actúa sobre A? Está la fuerza F1, está la fuerza en este elemento y la fuerza en este elemento. La fuerza en este elemento, de acuerdo a la convención que dijimos, ¿verdad? El primer índice empieza con la letra del nodo que estamos analizando, que sería A. Entonces sería A, miren. Y luego, ¿quién más está aquí del otro lado? Está D, entonces sería la fuerza AD. Una vez que yo elijo a FAD, FDA tendría que ser así. Una vez que yo elijo la dirección de FAB, que es esta que está acá, una vez que yo elijo FAB, FBA es así, porque por par acción-reacción, ¿no? Tercera ley de Newton. Entonces, en FAB tiene que ser igual a menos FBA. ¿Ok? Porque son pares acción-reacción. No debemos de tener miedo en cómo escribir las direcciones de las flechas. Lo que sí es que una vez que tú eliges la dirección de la flecha, cuando yo haga el análisis del nodo B, entonces yo tengo que cuidar en que la fuerza BA tiene que ser así, porque es para acción-reacción. ¿Ok? Entonces no hay que tener miedo en elegir las direcciones. Esas las hacen, si quieren las pueden hacer con un poco de intuición. Imagínense que ustedes son la estructura y que le están aplicando esas fuerzas externas. Entonces traten de imaginar en qué dirección van estas fuerzas. Pero una vez que tú declaras estas fuerzas, sus pares acción-reacción ya tienen que satisfacer la tercera ley de Newton. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, comencemos. Son 3 fuerzas que actúan. Ahí está. Yo tengo mi diagrama de cuerpo libre. Es el primer paso que hay que hacer. Entonces, primero es el diagrama de cuerpo libre. ¿Perfecto? Bueno, no voy a ser muy detallado en mencionar los cálculos porque están aquí las notas. Las notas las voy a subir al Classroom, las pueden ver con cuidado. De hecho, tienen que reproducir los cálculos. Entonces, solamente voy a mencionar las ideas. Entonces, primer paso, hacer diagrama de cuerpo libre, ilustrar las fuerzas. Y siguiente paso es escribir en lenguaje algebraico cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, fíjense, aquí hay una observación muy simple. Estas componentes son verticales y horizontal. Esta fuerza no le queda de otra más que ser 0 porque no hay nadie que la compense del otro lado. Entonces, trivialmente ese es 0. Y si FAB es 0, FBA es 0. Entonces, si se acuerdan que comenzamos con, ya no me acuerdo, 11 incógnitas, 2 ya las encontramos. Así de simple. Ya teníamos 11, ahora tenemos 9 incógnitas. ¿Ok? Y así va cayendo esto. Es como jugar un sudoku, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que sigue? A ver, fíjense. F1 es menos 7 kilonewtons J. Porque, bueno, estamos eligiendo este marco de referencia, ¿no? En el eje vertical las X, en el eje, ¿qué dije? Horizontal las X, perdón. En el eje vertical, en las Y. Entonces, F1 vale esto. Y noten que F1 más FAD tiene que ser 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0.
Alguien podría preguntar, bueno, ¿y qué le pasó? Bueno, pues pónsela aquí, ¿no? ¿Ok? Pero eso es y. Eso es en la dirección y. Cuando esto lo igualo con 0, pues esto vale 0. ¿Ok? Por eso ya ni siquiera me tomé la molestia de dibujar, de pintarlo. Pero bueno, estrictamente hablando, sí lo puedo dibujar, lo voy a pintar aquí. Pero esto es 0. ¿Sale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que resulta? Pues yo conozco esto. Entonces, solamente tengo que despejar FAD. Entonces, despejo FAD y esto es menos FE1. Entonces, este menos, con este menos por menos me da más, y ya encontré FD. ¿Se acuerdan? Tenía 11 incógnitas, con esto maté 2, tengo 9, y encontré otra, ¿verdad? Ahora tengo ¿cuántas? No sé, ya, no sé, ¿no? Pero bueno, ahí podemos ir contando las letritas, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, continuamos, fíjense. Entonces ya, esta ya la encontré. Perfecto. Entonces tengo FAD 7 kilómetros J. Por lo tanto, FDA es menos 7 kilómetros J. Es decir, esta y esta forman un par acción-reacción. ¿Perfecto? ¿Dónde se ven esas ilustradas? Aquí están, miren, fíjense. Aquí tengo, a ver, esta que va hacia arriba es AD. Y luego esta que va hacia abajo, DA, que es negativa, esta es menos 7 kilómetros J. Y ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, tengo que decir que estas dos, esta y esta conforman una, es una misma, es una misma incógnita, ¿no? Esa es la misma, esta cuenta como, estas dos cuentan como una, ¿perfecto? Igual acá, esta y esta cuentan como una, es esta, sería esta y esta, entonces ya tengo dos incógnitas, ¿no? Dos. Entonces, a ver, déjame volver a contar. ¿Cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 11. 11. ¿Cuántas acabo de encontrar? Déjenme contarlas bien. 1, 2. Acabo de encontrar 2. Entonces tenía 11. Entonces tengo 11 menos 2. Entonces me quedan 9. ¿Ok? Ahí está. Ahí voy. Ahí voy. Ya es el conteo correcto. Esta y esta cuentan como una. Y esta cuentan como otra. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Híjole, pues ahora el más simple, el que le sigue más simple, que sería este. ¿Ok? ¿Por qué más simple? Pues porque igual, porque fíjense, porque la fuerza FCB, como no hay nada aquí, pues esta tiene que ser 0. ¿Verdad? Miren, hago su diagrama de cuerpo libre y esta fuerza, no hay nada que se compense acá. Entonces cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, eso tiene que ser 0. Esta nadie la mata aquí. Entonces, esta tiene que ser 0. Ya, ahí está, ya acabé. Entonces ya tenía 9, ya tengo 8. Ya, así de fácil. Y la suma de esta más esta tiene que ser 0. Pero además, la fuerza 3, que es esta que está aquí, la de menos 7 kilonewtons J, pues también la conozco, ¿no? Entonces ya nomás despejo de aquí esta. Y ya. Menos por menos, más. Y ahí está. ¿Ok? Entonces ya la encontré. Entonces ya encontré esta, ya encontré esta, ya encontré esta, y ya encontré esta. Aquí vamos. Esas que estoy rayando, esas ya cayeron. Ya las encontramos. ¿Quién le sigue ahora de fácil? De fácil ahora le sigue, eso es subjetivo, ¿no? Voy a analizar E. ¿Qué pasa con el nodo E? ¿Cuántas fuerzas tengo? 1, 2, 3, 4. Esas no las he nombrado anteriormente, entonces yo las puedo elegir ahorita. Puedo suponer que están actuando así, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, profe, ¿y puedo suponer que están así? Sí, también. La cosa es que no les dé miedo hacer los dibujos. Lo que sí es que si esta la dibujas así, esta la dibujas así. ¿Ok? Si esta la dibujo así, esta la dibujo así. ¿Por qué no pueden ir así? Pues porque esto se va a restar y esto no se cancela. Y pues la matemática te va a decir, oh, te equivocaste. Una de ellas va en otro lado. Okay, puedes hacerlo, pero vas a darle más vueltas. Se ocupa un poco tu intuición. Bueno, hago el diagrama de cuerpo libre. Insisto, es muy simple porque pues son fuerzas horizontales y verticales. No hay mucho que decir. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿qué se obtiene de aquí? Pues que esta componente más esta componente tiene que ser 0, porque son en direcciones ortogonales, son linealmente independientes. Entonces,
Esta más esta tiene que ser 0. Lo mismo, o bien, es lo mismo decir que la fuerza EF más la fuerza ED es igual a 0, o bien que la fuerza EF es igual a menos la fuerza ED. ¿Ok? Ahí está. Y lo mismo para las verticales, ¿no? La suma de esta más esta tiene que ser 0. Ahora, la F4 yo la conozco. Aquí está. Es menos 8 kilómetros J, yo la conozco. Entonces aquí ya puedo despejar a quién. A esta que está acá, a la FEB. Entonces igual, menos por menos me da más. Y listo, cayó otra. Y si ya tengo la EB, pues la BE es su negativa de esta, para acción-reacción. ¿Ok? Y ya acabé con otra. Muy bien, ¿ven? Es muy simple. ¿Qué sigue? Ahora ya, fíjense, si ya tengo esta, ya tengo esta y ya tengo esta, ajá, ya tengo esto, ya tengo esto, ahora yo podría trabajar este nodo. Entonces, bueno, a ver. Primero, fíjense, esta fuerza ya es diagonal, actúa sobre B. A esta que le voy a llamar la BD. Y voy a suponer que actúa así. ¿Ok? Por simetría voy a suponer que la fuerza BF actúa así. Alguien me podría decir, oiga, profe, ¿puede ser una así y otra así? Sí puede. Tu dibujo puede ser así. ¿Ok? Tu dibujo puede ser así, pero recuerda, una vez que tomas esta decisión, cuando te fijes del otro lado tienes que respetar el para acción-reacción, tercera ley de Newton. Aquí la intuición me dice que las dos van en la misma dirección y eso me quedan dos posibilidades. Las dos, digamos, así o las dos así. Hay que tomar una decisión. Bueno, yo la tomé así. Esta fuerza y esta fuerza son 0 y no porque yo diga, sino porque la BA, demostré que es 0. Y también demostramos que la CB o la BC o la CB son 0. Entonces ya no las pinto. O sea, si no fueran 0, aquí las dibujaría. Pero como son 0, ya ¿para qué las pinto? Bueno, ¿qué más queda? Queda este elemento. Esa es la fuerza BE. ¿Verdad? Si esta ya las pinté hacia arriba, pues lo sensato sería, pues, quizás, es intuición, ¿verdad? Píntala hacia abajo. Alguien puede decir, oye, profe, ¿la puedo pintar hacia arriba? Pues, sí podrías, si no hubiera yo analizado primero antes a E. Porque fíjense, la fuerza EB, la EB, yo ya la tengo, miren, la EB, aquí está. La EB, fíjense, la EB apunta hacia arriba, por lo tanto la B, déjenme ver cuál es esta. Ah, sí, esta es la EB. La EB apunta hacia arriba, por lo tanto la BE tiene que apuntar hacia abajo, no le queda de otra. ¿Ok? Entonces la BE tiene que apuntar hacia abajo. Entonces tiene que ser consistente mi análisis con mis decisiones. La BE, ¿verdad? Tiene que apuntar hacia abajo porque la EB está apuntando hacia arriba. Y tiene que conformar el par acción-reacción, por tercera ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza BE no le queda otra más que apuntar hacia abajo, y eso es bien importante. Entonces tienen que respetar sus decisiones y plasmarlas en el análisis. Si yo aquí la pintara hacia arriba, yo tendría que haber modificado mi análisis anteriormente. Entonces hay que tener una memoria de cálculo y saber estar revisando constantemente tu notación, tus convenciones, ¿ok? Y tus resultados para ir viendo qué es lo que tengo que tomar en cuenta en el análisis de todos los nodos, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la cual la BE apunta hacia abajo, porque la EB apunta hacia arriba, para acción-reacción. Esta fuerza que está acá, que es la fuerza de 24, apunta hacia abajo. Entonces es menos 24 kilonewtons J. Y la suma de esto me tiene que dar 0. ¿Qué opciones tenemos? Miren, las opciones que tenemos son, me puedo tomar la BF y descomponerlo en dos componentes. ¿Ok? Tomar su coordenada X, su coordenada Y. ¿Sale? Y lo mismo para la BD. Eso es una opción. Pero hay algo más fácil.
hay algo más fácil que eso. La geometría. La fuerza BF se dirige a lo largo de esta línea y yo conozco esta dirección porque tengo la geometría. Entonces, yo puedo encontrar el vector unitario que apunta en esta dirección y utilizarlo para calcular esta fuerza, y lo análogamente con este. Yo puedo encontrar el vector unitario que apunta en esta dirección y utilizarlo para describir esta fuerza que está acá. Y esa es la opción que yo voy a utilizar. No es el único camino, pero en mi experiencia es el camino más económico. Entonces fíjense, por ejemplo, quiero el vector unitario BD. El BD. El BD. El vector unitario BD es este vector, miren, el BD, es el que apunta de dónde a dónde. Fíjense, vean la dirección de la flecha. Es el vector unitario BD es el vector que apunta desde D hasta B. Entonces hay que calcular este vector, dividirlo entre su norma y con eso voy a obtener este vector unitario. ¿Sale? Y eso es porque todo vector diferente de 0 se puede escribir como su magnitud por su vector unitario. Entonces voy a encontrar el vector unitario que va de B, el vector unitario que va de D de dedo a B, y por otro lado el vector unitario que va de F a B, y se los pegaré a sus respectivas magnitudes para encontrar este vector y este vector. Voy a hacer uno nada más. Por ejemplo, a ver, ¿cuál hago? El vector unitario, el de la fuerza BD. El de la fuerza BD es el vector que va de D a B, y el vector que va de B a D es el vector B menos D. B menos D, miren, ahí está, es un algoritmo. Entonces, bueno, pues me fijo en ese vector, el vector que va de D a B, que es, fíjense cómo tiene componente X 1.5 y componente Y 0.8. Los meto aquí, los divido entre su magnitud y lo calculo. Por aquellos que estaban preocupados por mi calculadora, bueno, ya la encontré y ahora puedo hacer los cálculos más rápido. Ahí está. Entonces, tengo esta división, ¿no? Esto, pues, verifiquen ustedes, por favor. Dividan y sean felices, ¿ok? Y listo. Y análogamente lo hago con, eso fue para BD. Análogamente lo hago con BF. Análogamente lo hago con BF. Y bueno, entonces ya tengo los, ¿cuántos vectores? 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces ejercicio, hagan ustedes el otro, el que falta, y les tiene que dar esto que está acá. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces todo vector es su magnitud por su vector unitario. Bueno, todo vector diferente de 0, su magnitud por su vector unitario. Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tengo? 1, 2, 3, 4. Esta es trivial, y la otra que es trivial es BE, que ya la tengo. Sustituyo aquí, sustituyo acá, magnitud por vector unitario, magnitud por vector unitario. Lo que ya conozco, y eso tiene que ser igual con 0. Simplifico, ¿no? La suma de la primaria. Esto que está aquí tiene que ser igual a 0, miren. Y la componente Y también tiene que ser igual a 0. Obviamente hay que sumar, ¿verdad? Menos 8 menos 24, menos 32. Noten que esta primera ecuación, ¿no? La de la componente X, ¿qué me está diciendo? Miren, qué interesante. Miren, esto más esto igual a 0. 15 sobre 17, 15 sobre 17 se factoriza. Entonces me queda que f BD menos FBF es igual a 0, lo cual significa que tienen la misma magnitud. ¿Ya vieron? Interesante. Entonces, por simetría, ¿se acuerdan que les dije? Pero sin embargo no lo iba a usar, pero ya lo acabo de demostrar. La magnitud de esta fuerza es la misma magnitud de esta fuerza. ¿Qué cambia entonces? Su dirección. Bueno, ¿y su dirección cuál es? Aquí está su dirección, miren. Misma magnitud, pero diferente dirección. Las direcciones son sus unitarios. Entonces implica que tiene la misma magnitud. Como tiene la misma magnitud, eso lo meto aquí.
¿verdad? Entonces, esta letra y esta letra son la misma. Entonces, puedo sumar estos dos. Entonces, 8 más 8, 16, ¿verdad? Sobre 17F, F, BD menos 32. Despejamos y entonces la magnitud FBD es 34. ¿Ok? Ya tengo la magnitud. Sustituyo, acuérdense, magnitud por vector unitario. Pum, pum. Hago los calculitos. Todos ustedes tienen que hacerlo. Y listo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con las reacciones? A ver, ¿qué tenemos ya? ¿Cuál es el resumen? A ver, ya tenemos este, 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 solo falta este y este, creo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues continuamos. ¿Cómo son las reacciones? Ya vimos por el argumento, ¿no? Que las reacciones son verticales. Entonces analicemos ahora el nodo D. ¿Qué pasa con el nodo D? Bueno, tengo la reacción, tengo la fuerza de A, ¿no? Que es la que proviene de A sobre D. Tengo la fuerza F de E, que es la de E sobre D. Y tengo esta para acción-reacción que acabo de calcular, ¿no? Que ahora es la de B, que es la negativa. Miren, miren, BD es menos, aquí está el menos FBD. ¿Sale? Para acción-reacción. La importancia de los simbolitos, ¿ok? La FDA ya la calculamos anteriormente cuando resolvimos el nodo A. Y esta que está acá no la hemos encontrado aún, entonces la pinto como incógnita. Lo que sí sé es que tiene componente horizontal, nada más. Y la fuerza de reacción tiene componente vertical, nada más. Y la suma de todas esas fuerzas tiene que ser 0. Entonces ya, pues sumo. La componente X me da esto, la componente Y me da esto. Por favor, hágalo ustedes en su casa. Y ya, se convierte en un problema de la primaria. Estas dos son suma 0, por lo tanto, esta es igual a 30. ¿Verdad? Y menos, del otro lado pasa sumando. 30. Pues menos 16 menos 7 son menos 23. Está restando, del otro lado pasa sumando. Y ahí está, y ya acabé. ¿Verdad? Es fácil ver que la reacción en F también tiene que ser 23. Pero no lo he demostrado. Lo voy a demostrar ahora. Sin embargo, aquí aprovecho para hacer, pues, no sé, una cuestión aquí interesante, ¿no? Fíjense. Uno podría pensar, ¿verdad?, que la reacción en F, como se los dije, tenga una componente, porque aquí estoy utilizando, pues, un argumento, pues, heurístico, ¿no?, para decir que esta solo tenga componente vertical. La reacción en D no le queda de otra, porque por el tipo de estructura. Tengo rodillos, esta es vertical, no le queda de otra. Pero aquí siempre quedará la duda, ¿no? Alguien puede ser legítimamente preguntar, oiga, ¿y por qué esto no tiene componente horizontal? Bueno, no lo supongas, entonces déjale una componente horizontal, déjasela. Noten que ese es el último punto que nos falta calcular. Acabamos de calcular este, y si ya tenemos este, ya tenemos el de acá, por el análisis del nodo E. Entonces ya tenemos todo, tenemos este, tenemos este, tenemos este, tenemos este. Ya tengo todo. Solo me falta la reacción en F. Entonces, si yo hago la sumatoria de fuerzas en el nodo F, fíjense, tengo la reacción en F que no conozco. Y luego tengo la fuerza FE, es esta. La fuerza FC, que es esta. Y la FB, que es esta. Y ya no hay más. Y si sumo todas estas me tiene que dar 0. Conozco esta, conozco esta, conozco esta y esta no la conozco. ¿Qué hago? Despejo. Y si lo despejamos, ¿verdad? Pues todo está sumando, 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 el otro lo pasa restando, restando, restando. Sustituyo, sustituyo, sustituyo. Los signos, los signos, los signos. Y sorpresa, en la componente X, 30 kilómetros menos 30 kilómetros es 0. Es decir, ya no me lo tengo que creer. Acabo de demostrar que la componente horizontal de esta cosa es 0. Es decir, que esta solo tiene componente vertical. Y no me lo tienes que creer. Lo estoy demostrando. ¿Verdad? Entonces, esta que está aquí me tiene que dar una componente horizontal 0. Aquí está, miren. Ya lo estoy demostrando. Y su componente vertical vale 23. Como lo dio la RD, como ya lo habíamos intuido. Bueno,
una observación, fíjense. ¿Cuánto tiene que sumar todas las fuerzas externas? Una externa, dos externas, bueno, a ver, en orden. 1, 2, 3, 4 externas y las dos reacciones. ¿Cuánto tiene que sumar todas las fuerzas externas? Tienen que sumar 0. Porque si la suma de todas las fuerzas externas no dan 0, la estructura no está en equilibrio. Entonces, fíjense, observación babosa. Si sumo solamente las fuerzas de reacción, me da 0,23 más 0,23 y esto me da 0,46. Y 46 vertical es lo que está aportando las fuerzas de reacción. Este 46 vertical que aportan las fuerzas de reacción tiene que ser igual a las fuerzas verticales hacia abajo. O sea, 7 más 24 más 7 más 8 da 46. Verifíquenlo, por favor. Entonces, jóvenes, eso sería todo en este video. Por favor, no dejen de ver el siguiente video, porque voy a resolver exactamente el mismo problema, pero ahora por el método de secciones. ¿Ok? Hasta pronto y no salgan de casa.